Saludos jóvenes, veremos acerca de la psicometría, sobre todo las definiciones que nos acompañarán a lo largo de todo este curso. Bien, cuando hablamos de psicometría vamos a hablar de instrumentos de medición. Y un instrumento de medición en psicología son los test, ¿no? Pero para que se entienda, vamos a hacer la analogía, ¿no? ¿Qué tienen en común esos objetos? Un termómetro, un extensiómetro, una cinta métrica y una balanza. Todos sirven para medir. Y ahora, ¿qué es un instrumento de medida? Básicamente es una herramienta que nos va a permitir expresar magnitudes físicas o fenómenos del mundo real. Eso es, ¿no? Instrumento es una herramienta. Entonces, ¿cómo puedo saber el autoestima de una persona? Vamos a utilizar una herramienta que nos permita poner en números aquello que para nosotros es un entendimiento psicológico, ¿no? Acerca de la autoestima. Pero ya viene a ser el instrumento lo que nos va a permitir saber alto, medio, bajo, de acuerdo con un puntaje. Lo mismo es, no sé, yo quiero ser el peso de una persona, ¿no? Puedo decir, ¿no? El profesor está gordito, ¿no? ¿Cuánto es? En términos de 60, 70, 80. ¿Y para qué, no? Porque tiene una utilidad, ¿no? Para eso se mide en psicología, tiene una utilidad. Si yo tengo 80 kilos, se entiende que ya tengo que hacer dieta por un tema de salud. Igual, una persona tiene altos niveles de depresión, tiene baja autoestima, entonces se necesita tomar decisiones con respecto a ello. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? La medición psicológica, aquello que me permite puntuar, cuantificar las características humanas, ¿sí? Asignar un puntaje a características psicológicas, como les dije, depresión, ansiedad, inteligencia, actitudes en general, aprendizaje, habilidades, no permite la medición psicológica. La característica que tienen que tener estos objetos, lo vamos a ver con más detalle, es que este instrumento, para que se pueda utilizar, tiene que ser válido y tiene que ser confiable. Para ello hay que hacer métricas, ¿no? Para ello hay que utilizar la estadística, ¿no? Profesor, pero mi personalidad era extrovertida porque de acuerdo a la hamburguesa que comía, ¿no? ¿Qué tipo de hamburguesa como? Ahí me dice mi personalidad. ¿A cómo duermo? Me dice. Esto ya se aleja del mundo real, ¿no? Perdón, del mundo científico, ¿no? Ya se va a un tema mucho más común, popular, que no tiene ninguna solidez, que vemos un montón en internet, ¿no? Si la persona hace esto, es tal, ¿no? No sirve para nada. Entonces, el test psicológico tiene que tener validez, es decir, que mida lo que pretende medir, que sea confiable, ¿no? Que significa que sea consistente en sus puntuaciones. ¿Y qué es lo que medimos en sí? El constructo psicológico. El constructo también viene a ser una herramienta, ¿no? Es conceptual porque es hipotética. Les explico algo, ¿no? Mi peso es algo físico, lo podemos visualizar. Pero mi autoestima la puedes visualizar. Mi tristeza, mi activación mental. Para ello, los psicólogos contamos con una herramienta que se llama el constructo. Entonces, oye, hay personas que se sienten que valen más y hay personas que sienten que valen menos. El pensador, el investigador dice, a esto le vamos a llamar autoestima.
Y la autoestima viene a ser el constructo psicológico, la etiqueta, ¿no?, por la cual nosotros decimos, la autoestima vendrá a ser aquella valía que siente la persona, valía o minusvalía que siente la persona o que percibe la persona sobre sí mismo. Mientras sienta que tiene alta valía, mayor autoestima; menos valía, menor autoestima. Esto yo lo construyo. ¿Por qué? Porque no es tangible, no es como el peso. ¿Me entiende? No es como la altura, que yo puedo decir, oye, sí, mira, ¿no? Ese es un objeto, yo lo puedo medir. Pero la autoestima hay que ponerle un nombre, hay que darle características para poderla medir. Ese es el constructo psicológico. Y en psicología nosotros tenemos la inteligencia, es un constructo, la autoestima, depresión, son constructos, definiciones que nos creamos los psicólogos para poder medir ciertas características que presentan los seres humanos. Y la rama de la psicología que nos permite hacer esto, pues es la psicometría. Entonces, la psicometría nos va a acompañar a explicar, pues, a medir estos constructos psicológicos bajo ciertos parámetros. Y lo hacemos con la finalidad de diagnosticar, explicar, predecir qué es lo que se tiene que hacer. Y lo que se genera a partir de estos estudios es el test psicológico que nosotros nos han aplicado para entrar a prácticas, hemos aplicado en instituciones educativas o cuando hemos tenido prácticas en algún curso, que es un instrumento que tiene por objeto evaluar aptitudes, actitudes, rasgo de personalidad de los seres humanos para tomar decisiones. Y eso es lo que nosotros vamos a realizar en este curso, en una escala psicológica, ¿no?, para medir un constructo psicológico que se basa, pues, en la psicometría, en la medición psicológica. Los test los podemos clasificar en test de ejecución máxima. Seguro han llevado pruebas psicológicas se llama el curso, donde les han enseñado, por ejemplo, el test de Milon, y les han enseñado, por ejemplo, el WIS o el WISE. El WIS o el WISE son test de ejecución máxima. ¿Por qué, profesor? Porque hay respuestas correctas e incorrectas. Es decir, más puntúas se entiende que eres más inteligente, menos puntúas se entiende que eres menos inteligente, ¿no?, entre comillas siempre, porque nunca es una verdad absoluta, ¿no? Y en las test de comportamiento típico, la idea es recogerte rasgos, es decir, acá lo que quiero es clasificarte, no hay respuestas ni buenas ni malas, básicamente es tu percepción. Oye, ¿cómo te ves a ti mismo? Ah, me veo así, ¿entiendes? Esa es la diferencia entre test de ejecución máxima, que son los test de inteligencia, de aptitudes, los test psicotécnicos, las baterías de evaluación neuropsicológica, y los test de comportamiento típico, que lo que buscan es recabar información acerca de ti. No hay respuestas ni buenas ni malas, ¿no? Esto parte, vamos a entrar, a hablar en su momento con mayor detalle sobre ello, pero estas son las teorías en las que se basa la creación de escalas ISTES, ¿ya? La teoría clásica de los test, que es la que vamos a utilizar, se utiliza actualmente, la teoría de la generabilidad, de teoría de la generalizabilidad, y la teoría de la respuesta elite. Estas son las tres teorías. ¿Cuál vamos a utilizar? La teoría clásica de los test, ¿ya? La teoría clásica de los test asume que la respuesta del ser humano tiene una respuesta y esa respuesta va acompañada de un error. Ese error puede ser, pues, mi cambio de opinión, puede ser el momento en que me aplicaron la prueba, algo así que a mí me preguntan una cosa en la mañana y en la tarde puedo darte otra respuesta. Generalmente esto es cuando hablamos acerca de la teoría clásica de los test. La teoría de la generabilidad es
estudia esas variables, ¿no? Profundiza sobre las variables y saca a través de análisis estadístico unas respuestas más consistentes. Se utiliza muchísimo más para exámenes de ingreso o pruebas generales que necesitan ser estandarizadas en muchísimas regiones, en muchísimos sitios y lugares para evitar errores en la calificación. Y la teoría de la respuesta al ítem, que ve la variabilidad del ítem al ser respondido y qué características tiene estadísticas tiene este ítem al ser respondido. Nosotros, no es que nosotros, ¿no? En general, para entender los test utilizamos la teoría clásica de los test. Hasta acá nosotros hemos explicado la parte teórica del curso. Vamos a profundizar en cada detalle. Recuerden que yo les voy a dejar material con la intención que ustedes profundicen sobre ello.